Reconciliación en voz alta. Relatos de paz en Bogotá. Carmenza Adriana López Ruiz tiene 58 años. Es una de las casi 900 víctimas de la guerra en Sumapaz. A su esposo, Guillermo Leal, lo asesinaron las FARC cuando se desempeñaba como edil de la principal localidad rural de la capital. Esa es la historia de esta mujer valiente, que es capaz de perdonar a sus victimarios y que tiene suficiente dignidad en el cuerpo como para decirles que el abrazo se los deja aplazado para cuando le cuenten la verdad sobre lo que pasó con su esposo. Crecimos en una hacienda que se llamaba la Hacienda del Hato, muy grande, muy hermosa. Mi papá era Rafael López Maldonado, que en este momento pues ya no está con nosotros, y mi madre, Juana Ruiz de López, que es nuestro ser que tenemos ahorita, es nuestro, ¿cómo le digo yo? Nuestro motor de vida. Carmenza es bachiller y cuando se graduó hizo un técnico en sistemas. Su primer trabajo fue como vendedora de joyas, pero luego empezó a hacer política y con Julio César Sánchez la nombraron escribiente de la alcaldía local de Sumapaz. Allá trabajó 8 años y 7 meses. Carmenza es de las pocas personas que tuvo el privilegio de trabajar con Jaime Garzón en su breve paso por la función pública. Yo era la escribiente de la alcaldía local, pues prácticamente fui la secretaria de él durante toda su tiempo que estuvo en la alcaldía. Fue un excelente alcalde, una persona que siempre pensaba en ser tenía esa parte humana de estar muy pendiente, no solamente de la comunidad de Sumapaz, sino de las personas que encontraba por la calle, como gamincitos, como una viejita que era alcohólica, y él le ayudaba, le colaboraba, estaba todo el tiempo muy pendiente de ellos, porque decía que era muy triste ver niños en la calle que no tuvieran sus papás. Algunos lo llevaba a algunos sitios donde habían niños huérfanos y los apoyaba. Pues imagínense que él nunca utilizó su sueldo, nunca utilizó su sueldo. El sueldo para que él recibía, me entregaba el cheque a mí, yo lo cambiaba y me traía los niños que pues, se les decía gamincitos, que fueron mis amigos después, para llevarlos a desayunar, para darle las onces, a veces darles el almuercito, o a veces comprarles, de pronto si necesitaban un pantaloncito, si necesitaban camisas, lo que necesitaran, yo les compraba y les llevaba todas las facturas al doctor Jaime Garzón. Y lo mismo fue con una abuelita que se le decía la bruja del 71, pero era lo más de linda, sino que era alcohólica. Entonces a ella tocaba también estarle dando el desayuno, el almuercito. Y ya después de que el doctor Jaime Garzón salió de la alcaldía, porque a él lo echó el doctor Pastrana, entonces se fue para la presidencia de la República. Y la señora siguió con él allá en la presidencia de la República y fue a buscarme a la oficina que él me necesitaba. Y pues hablé con él por teléfono, pero era para comentarme que le iba a salir a favor de él la demanda que puso al distrito porque lo sacaron de la alcaldía. Porque es que a él lo sacaron por el hecho de haber llegado un poquito tarde a los escrutinios de unas elecciones. Entonces, pues no sé cuál fue la queja que pasaron, y pues era un poco difícil porque él tenía que viajar desde la Bogotá urbana hasta la localidad y no era fácil llegar a Sumapaz porque en esa época las vías no estaban como ahora, que están pavimentadas, las vías no estaban, Sumapaz no tenía recursos.
era simplemente, nos tocaba estarle pidiendo que a acción comunal, que a obras públicas, que a todo, para que nos dieran las volquetas con recebo, que fuera la maquinaria ya, pero no era constante. Entonces las vías no estaban en buenas condiciones y por eso al parecer él llegó tarde y lo sacaron de la alcaldía. Después de trabajar en la alcaldía de Sumapaz, Carmenza se fue a trabajar en el Consejo de Bogotá. En la administración de Uribe hicieron la reestructuración y estaba como alcalde en Mocus y nos sacaron a 413 personas del Consejo de Bogotá. Y así cuenta Carmenza que se enamoró de Guillermo haciendo política. No fue fácil porque resulta y pasa que yo no conocía muy bien la familia de él, yo solamente pues lo conocí ya después, ya empezamos a hablar mucho más cuando ya empecé yo a trabajar ya en Nazaret, en la inspección de policía. Ya él empezó a llegar allá, ya empezó a que empezáramos nuevamente a hacer política, nos unimos y así se fueron dando como las cosas, ¿no? Y ya después él vino a ser alcalde en el año 92 y pues ahí ya empezó la situación difícil porque a él lo secuestraron y se lo llevaron, pues nosotros íbamos a una reunión a Nazaret y resulta que en Nazaret lo estaba esperando al parecer la guerrilla de las FARC. Y ese día le dijeron que se lo llevaban, pero para nosotros fue como, pues, ¿por qué se lo van a llevar? ¿Qué sucedió acá? Que no, que era un intercambio, que al parecer había alguien, no sé si en la cárcel o algo de las FARC, y era para hacer el intercambio, que entregaran a esa persona y entregaban a Guillermo, pero Guillermo se les escapó al tercer día. De Nazaret lo llevaron a un sitio del Carmen y luego de ahí, cuando ellos se fueron a trasladar, a atravesar hacia los ríos, o sea, hay montaña y montaña por acá y baja uno al río y luego empieza a subir la montaña. Cuando ellos empiezan a subir la montaña, Guillermo se agarra de una mata y esa mata se sale de raíz y él cae al río. Ahí le empiezan a disparar a Guillermo y empieza el enfrentamiento entre el ejército y al parecer con la guerrilla. Cuando ya Guillermo deja de escuchar toda esa situación de tiros, saca el pañuelo blanco porque él quedó debajo de una piedra y siempre él cargaba la imagen del Divino Niño. Él dice que él se sentó ahí y empezó a pedirle a mi Dios que lo ayudara, lo apoyara y llegó el momento que el ejército lo rescató. Ese fue el primer susto duro y difícil. Una vez terminó su administración como alcalde en 1994, Guillermo se convirtió en asesor del entonces concejal de Bogotá, Iván Name. Casi una década después, el conflicto armado baja su intensidad y Guillermo regresa a su localidad de Sumapaz a seguir trabajando por la gente. Ya le dicen que si se lanza de alcalde y él dice, bueno, sí, pues como vio como las cosas tranquilas, se lanzó de alcalde y fue elegido en octubre del 2007 como alcalde local, quien se posesionó en 1 de enero del 2008 allá en el Centro de Servicios de Santa Rosa. Empezó a hacer su trabajo y como en junio empezaron las amenazas. Empezó las amenazas que era hombre muerto, que lo iban a matar. Cuando venía al apartamento, lo llamaron al apartamento que estaban al frente, que lo iban a matar ahí. Entonces la decisión fue empezar a escribir a todas las entidades. Estás escuchando Reconciliación en Voz Alta, Relatos de Paz en Bogotá, el podcast de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Carmenza cuenta que, pese a que acudieron a instituciones locales y nacionales en busca de ayuda y protección, llegó aquel fatídico 15 de noviembre sin que hubiesen obtenido respuesta. Ese día, Guillermo había asistido a una reunión con ediles de la localidad y luego le pidió a su conductor
que lo llevará a la finca para terminar algunos trabajos pendientes. Y desafortunadamente cuando él regresa a la casa nuevamente, ya para venirse, fue cuando se le aparecen estas personas. Pues al parecer dicen que es de las FARC, del Frente 53 de las FARC. Iban encapuchados, otros dicen que iban como con uniformes del CTI, o sea, la verdad sí no sé que esos son los comentarios, pero que yo sepa verdaderamente cómo fue, no sé. Ahí el que maneja y que conoció el tema fue el conductor que iba con él. Y a Guillermo lo cogen, lo amarran, le pegan, lo suben a la camioneta, cierran las puertas, no importa si la cabecita estaba por fuera, le pegaron, mejor dicho, dice que fue tenaz, fue algo muy, muy duro para él. Y lo llevaron hasta el sitio del Rincón de las Ánimas y de ahí amarrado hasta a las Ánimas Altas, donde al parecer el cuerpo que nos entregaron es el de él. O sea, fue algo... Eso fue el 15 de noviembre lo secuestran y el 11 o 17, es que ya no me acuerdo bien la fecha, llaman al cuñado del hermano de Guillermo y le dicen que vaya al sitio que allá encuentran a su patrón. Aquel lugar en el que encontrarían el cuerpo de Guillermo era de muy difícil acceso, pues estaba lleno de minas de las FARC y todo parecía indicar que el cuerpo del exalcalde, ahora edil, también había sido minado. No sé cuál era la intención, si era que pensaban hacer más daño al informal y a la familia, que nosotros llegáramos allá, esto iba a estar minado, o al mismo estado que iba a recoger el cadáver, porque como allí no solamente fue el ejército, sino fue la fiscalía, fue la SIJIN, fueron diferentes entidades que manejan este tema. Pues desafortunadamente casi no lo pueden rescatar porque el sitio estaba totalmente minado. Un muchacho del ejército perdió una de sus piernas y fue muy difícil el rescate del cuerpo que encontraron allí. Carmen se recuerda ese día con inquietud. Consciente del riesgo de seguridad que enfrentaba su esposo, cada despedida cotidiana se convertía en la que podría ser la última. Ese 15 de noviembre finalmente lo fue. Luego eso lo secuestran el 15. Me acuerdo tanto de que ese fin de semana fue puente. Y el lunes siguiente me llaman a mí desde el celular de Guillermo, y me dicen que, entonces yo no alcanzo a contestar, y yo dije, pues Guillermo ya viene, entonces yo devolví la llamada, pues resulta que me dijo que era el señor que me contestó, que era el Frente 53 de las FARC, y que a Guillermo lo tenían por política, que a él no era económicamente ni nada, sino por política, porque al parecer, según ellos, Guillermo les hizo mucho daño políticamente. Pues no sé cuál fue el daño que les hizo, nunca supe. Y ya, se lo llevaron y como el 13, es que no me acuerdo si fue el 13 o el 17, llamaron al cuñado y duraron como 3 días para poder hacer el rescate del cuerpo porque estaba el sitio totalmente minado. El asesinato de Guillermo no terminó la persecución en contra de Carmenza y su familia. Las amenazas continuaron contra ella y sus hijos. Y aunque intentó conseguir asilo político fuera del país, la cantidad de víctimas que buscaban lo mismo en aquella época hizo que fuera imposible. El miedo se sumó al dolor y los impactos en su salud mental no se hicieron esperar. Y pues me tocó trasladarme de un lado para el otro porque no podía estar. Fui a la casa de mi mamá, allá llegaron, donde mi hermano igual. Entonces me tocaba de un lado para otro porque no tenía yo tranquilidad. Eso fueron como 2-3 años después de los hechos. Ya después, pues no sé qué pasaría, no
a mí siempre me decían que eso era como un daño psicológico, o sea, que no era que me fueran a hacer daño, sino, pero yo no entendía la razón y el por qué a mí me siguieron, o sea, no entendía por qué, pues yo no hice nada, yo no sé cuál fue la razón. Pues alguna vez me comentaban que posiblemente por lo que Guillermo denunció la corrupción en la localidad. Parece ser que esa fue la circunstancia con que se llevaron a Guillermo. Aunque las amenazas cesaron paulatinamente, la historia de Carmenza es la de las muchas mujeres que perdieron a sus compañeros en medio del conflicto y que además del dolor y el duelo, tuvieron que cargar con sus familias y hogares a cuestas. En el año 2011, pues bueno, yo estaba trabajando en el consejo como supernumeraria. Llega la doctora María Victoria Vargas y nos sacó a todos los supernumerarios y no miraron, o sea, ellos conociendo la situación mía porque ellos la conocían muy bien. Ellos conocían qué había pasado, que yo me había quedado con mis chiquitines pequeños. Yo a todos los concejales les escribí cuando trabajaba que me dieran un horario especial para poder yo dejar mis niños en el colegio y llegar a la hora que ellos llegaban del colegio. Pero ya después nos sacaron y sí ha sido una circunstancia difícil. Después llega un amigo de Guillermo, su mejor amigo, al acueducto y él es el que me llama y me dejó en el acueducto con un contrato a labor. Pero ya después hubo un cambio de administración y pues lógico, eso ya no me sacaron y ya pues la jefe que está en la oficina donde yo trabajo me llamó como contratista y pues a la fecha trabajo como contratista, pero los contratistas siempre quedamos por fuera 1, 2, hasta 3, 4 meses y vuelven y nos llaman. Es un poco difícil la situación económica. Mis hijos, tengo mis 3 chicos, uno de ellos estudia pero por el ICETES. El otro niño no pudo llegar a la universidad, el gemelo, entonces inició el año pasado en el SENA. Y mi hijo mayor pues tuvo que suspender su universidad porque no tengo con qué pagársela. Y también ellos, laboralmente para ellos ha sido muy difícil, más desde que empezó la pandemia porque están sin trabajo. Entonces siento que esto marcó tanto, esto hizo tanto daño y fuera de eso no las hay. No hay garantías ni para estudiar, ni garantías para un buen trabajo para ellos. En agosto del año 2020, Carmenza tuvo la oportunidad de encontrarse con Griselda Lobo, senadora en el Congreso de la República por el partido creado por las FARC, luego de la firma del acuerdo. Griselda le pidió un abrazo como gesto de perdón, y la respuesta de Carmenza fue tan clara como contundente. Pues cuando ella me pide, pues que ella dice, ya que nos perdonó, quiero un abrazo para irme tranquila a laborar. ¿Cómo? Yo ese día, para mí, pues siento que fue tan duro y tan difícil porque ellos estaban pidiendo un perdón, pero no dicen nada, o sea, están pidiendo perdón de qué, si no me han comentado qué pasa, o sea, ¿por qué están pidiendo perdón si no han dicho nada? Yo decía, ¿esto qué es? O sea, no puedo creer lo que ellos de esta forma pidan perdón. Si no nos han comentado qué fue lo que hicieron, no nos han contado la verdad de qué fue lo que pasó. Como yo le decía, yo necesito una verdad justa, honesta y sincera. Sé que me va a doler muchísimo, porque es que la forma en que acabaron con Guillermo fue muy dura. Primero, porque dinamitaron. Segundo, cómo es que él en 17 días desaparece, estando en un páramo donde
Allí nosotros cuando trabajamos en la inspección de policía se hicieron levantamientos de 2-3 meses y la persona estaba intacta. O sea, al único que desaparecieron, al único que según medicina legal, según las autoridades dicen que se lo comieron los conejos, los perros, fue al único. Entonces quiero saber por qué acabaron de esa forma, si es él, porque la verdad siento que ese cuerpo que me entregaron no creo que sea de Guillermo, no creo. Y si es él, que me cuenten por qué hicieron ese daño, por qué acabaron con él de esa forma. Entonces, por eso le dije a ella que esto era un camino, esto era un proceso para poder llegar a ese abrazo. Y nosotros no es que lleguemos a manejar esto con odio, con rabia, no. Nosotros lo que queremos es una verdad para llegar a una reconciliación. La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación responde a medidas de atención y ayuda humanitaria inmediata a quienes han sufrido hechos por causa del conflicto armado. Medidas como alojamiento o asistencia alimentaria responden a las necesidades de las personas que llegan a establecer su proyecto de vida en Bogotá o para aquellas que están en tránsito por la capital, epicentro de paz y reconciliación. En promedio recibimos cerca de 2.000 personas al mes. Nuestro compromiso es la ayuda inmediata. En el mes de abril, las víctimas son las protagonistas en Reconciliación en Voz Alta. Sus voces, historias y lecciones son el corazón de la paz. Desde la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación, les rendimos homenaje y exaltamos su labor en la construcción de paz territorial. Síguenos en redes sociales para que no te pierdas la programación continua que hemos preparado para ello. En Facebook y Twitter nos encuentras como @víctimasbogotá y en Instagram como @Bogotá Epicentro de Paz. Este y otros contenidos están disponibles también en nuestra página web www.victimasbogotá.gov.co. En Bogotá, Epicentro de Paz y Reconciliación, estamos más cerca de las víctimas.